cuál es la historia de Lime Home, en qué punto estáis ahora y cuál es la visión. Y ofrece un concepto innovador donde obtener un producto un poquito mejor que una habitación de hotel. Decíais que trabajabais en varios países, no sé ya ni cuántos son. ¿Cómo lleváis la internacionalización? Y mucha cultura de compartir, de qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que no, qué retos tienes, ¿no? ¿Cómo aplicáis innovación o cómo aplicáis tecnología? Tenemos todo lo que es un software de gestión propio. Chilling Friday de Clip con Marta Pallares. Hola, ¿qué tal? Soy Inés de Clip. Hoy tenemos con nosotros a Javier Muñoz Revueltas, Head of Operations en Lime Home. Javier tiene una amplia experiencia dirigiendo equipos de operaciones en empresas como Deliveroo o Lime. Lime es una de las empresas líderes en el alquiler turístico europeo. De ella viene a contarnos su trayectoria, además de las tendencias del mercado en el alquiler turístico y muchas otras curiosidades. Esperamos que os guste. Hola, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Javi, director de operaciones de Lime Home. Buenos días, Javi. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí deseando pasar el viernes con vosotros. Te hemos liado para venir después de la persecución que te he hecho desde el principio por redes sociales. Sí. Pero bueno, por fin lo hemos conseguido. O sea que nada, encantados de tenerte aquí. Bueno, Javi, lo primero, introducirte para aquellos que no te conocen. Cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes. Bueno, pues soy Javier, director de operaciones de Lime Home en España y Portugal. Llevo prácticamente 4 años en la compañía desde que lanzamos aquí en el mercado español. Y antes de esto he trabajado siempre en diferentes startups de diferentes sectores, como el food delivery o como la movilidad. Y lanzando los proyectos aquí en España, escalándolos de 0 a 100, ¿no? Y ahora un pasito más con Lime Home también en expansión. Qué bueno. ¿Siempre has estado en el ámbito de operaciones o has estado...? Sí, en Deliveroo, que fue la primera experiencia, fue centrado en puro operaciones. En Lime sí que era un poco más de navaja suiza. Tocaba cada día hacer una cosa y era otro tipo de estructura y responsabilidades. Y aquí en Lime Home también ha sido operaciones desde el principio. Pero sí que es verdad que cada sector ha sido muy diferente el uno del otro. Totalmente, pero bueno, en cuanto a sector startupero estás más que curtido entonces. Sí. La startup ya la tenemos dominada y bueno, pues repitiendo. Ahora llevarla a ser una scale-up, ¿no? Que os queda poco porque ya sois... Bueno, ahora os contarás un poco más. Claro. Pero bueno, que va muy bien por lo que estamos escuchando. En el sector inmobiliario entiendo que sí que es la primera experiencia, ¿no? En el sector inmobiliario hospitality es una mezcla entre real estate y lo que sería hotelera, operador turístico tradicional. Y efectivamente ha sido aprender un montón. De hecho, muchos de los compañeros también ha sido su primera experiencia en el sector. Otros venían ya con un background de real estate importante. Pero bueno, la primera vez sí. Tenéis una buena combinación entonces. Sí, desde luego, muy divertido. Fenomenal. Vale, entrando un poco más en detalle de qué es Lime Home, ¿no? Que también es en parte por lo que hemos venido aquí hoy. Cuéntanos un poco, haciendo un poco retrospectiva de cuál es la historia de Lime Home, en qué punto estáis ahora y cuál es la visión, hasta donde nos puedas contar. Claro. Bueno, cuéntanos un poquito. Pues a qué os Lime dedicáis. Home nace en el 2018 en Alemania. Empieza a ser el primer mercado de apartamentos turísticos que se conoce en España, service apartment, más a nivel europeo. Y ofrece un concepto innovador donde la clave es obtener un producto un poquito mejor que una habitación de hotel en cuanto a metros cuadrados y equipamiento, donde destaca sobre todo que tenemos cocinas en las unidades, y a la vez una experiencia totalmente digital, ¿no? Entonces, desde 2018 comienza a crecer, sobre todo por Centro Europa, Alemania, Austria, etc. Y llegamos a 2020, que fue la época del COVID, ¿no? Donde estaba también siguiendo esa expansión internacional. Entonces, una de las claves para que Lime Home como operador turístico haya sobrevivido a esa época donde había confinamientos y restricciones de viaje era un modelo mucho más flexible que lo que es la hotelera tradicional, ¿no? Nosotros pudimos reconvertir algunas unidades a medias estancias o alquileres más de temporada, un poquito más largos, donde seguía habiendo demanda o algo todavía de viaje de negocios para más temporada, ¿no? Esto a raíz del COVID. Esto a raíz del COVID. Así pasamos esa época de 2020, claro, ¿no? Desde marzo de 2020 hasta, te diría, enero del 21, donde la demanda turística era inexistente, había un montón de restricciones para el viaje, no podías ir a visitar un país nuevo, ¿no? Como podía ser anteriormente. O sea, ¿entrasteis justo y coincidió pre-COVID o durante el COVID cuando empezasteis en España? Coincidió el lanzamiento en España durante el COVID, ¿no? Entonces, desde marzo, abril del 2020 en España se empezaron a buscar oportunidades. Había muchos activos cerrados que no sabía si iban a volver a abrir, había muchos operadores que estaban pasándolo muy mal y tenían que dejar los activos que estaban explotando.
Había constructores nuevos que habían preparado un edificio de apartamentos turísticos por una operadora que de la noche a la mañana dejó de existir porque no podía soportar esto, ¿no? Y nosotros, el momentum fue perfecto para encontrar todas esas oportunidades y empezar con tracción aquí en España, ¿no? Entonces, hacia mediados finales de año empezamos a operar el primer Limehome y a partir de ahí, durante el 21... Cuando dices el primer Limehome, es el Limehome primer igual a edificio, edificio, ¿no? Vale. sí, el primer edificio aquí en España, que fue en Granada, y a partir de ahí el 21 empezó a despegar con un montón de firmas nuevas, proyectos que traíamos de otros operadores que absorbíamos, etc. etc. Y creciendo un montón en cifra de negocio y diferentes activos. Qué bueno, claro, porque vosotros me contabas antes que al final vosotros no poseéis, o sea, no sois dueños de los activos, ¿no? Sino que sois operadora de este tipo de negocio, ¿no? Exacto. Nosotros trabajamos con diferentes tipos, desde fondos de inversión a pequeños propietarios de a lo mejor un edificio de 15 apartamentos, y nosotros lo que nos encargamos es de toda la gestión, de toda la operativa. Se hace un contrato de arrendamiento a 10, 15, 20 años con diferentes cláusulas dependiendo de la propiedad, y a partir de ahí pues encuentras socios que hacen promoción de vivienda activa para encajarlo en el modelo Limehome, ¿no? Entonces hay fondos de inversión con los que ya colaboramos y se diseña el proyecto desde cero acorde a nuestros estándares. ¿Esto sería considerado rent to rent o...? Sí, o sea, al final el rent to rent es hacer un contrato de alquiler para luego explotarlo, ¿no? Entonces nosotros hacemos un contrato de alquiler a muy largo plazo con unas rentas o diferentes modelos de gestión o incluso un híbrido a veces de lo que se llama un revenue share. Y luego nosotros lo que hacemos es explotarlo en una actividad más intensiva como es el turístico o la corta estancia, ¿no? Claro. Entonces, al final, pues de la diferencia salen los números de la operadora. Totalmente, qué bueno. Y decías que en COVID, o sea, no sé si esto fue algo temporal, pero también empezasteis a operar media estancia en algo, pues un poco por necesidad del momento, ¿no? Sí. ¿Esto es algo que seguís haciendo a día de hoy o estáis solo en turístico y corta? O sea, nosotros, el core de la compañía es turístico y corta. Vale. Igual que al principio, por ejemplo, nos sentíamos muy cómodos con todo el tema de apartamentos. También ahora estamos explotando hoteles, ¿no? Y hay edificios de uso residencial que hacemos un alquiler de temporada. Entonces, al final, nuestro modelo soporta, o nuestras operaciones soportan la explotación de diferentes tipos de activos. Si vienes del turístico, que es mucho más intensivo, con llegadas cada 2-3 días, claro, un alquiler de temporada con una entrada cada mes es algo que puedes hacer también. Entonces, o sea, entiendo que los costes operativos son mucho mayores en turístico, pero también tiene una rentabilidad mucho mayor, claro, ¿no? Que en media. Sí, sí, sí. Es más intenso para todo. Vale, fenomenal. Y luego también, no sé si entrar en detalle de legislativo, pero entiendo que no es fácil cambiar, o sea, es fácil, no tengo ni idea, pero cambiar el uso de, oye, pues tenéis un edificio de turístico y decidís ponerlo en media. ¿Es fácil esta transición? O sea, ¿se puede hacer fácilmente o...? O sea, al final la normativa turística, la competencia turística depende de cada comunidad. ¿Vale? Y luego hay también normativas urbanísticas que a veces se sobreponen con las turísticas o tienen que ir de la mano, y esto ya depende de la competencia a nivel ayuntamiento. Entonces, en Madrid, por ejemplo, hay diferentes anillos con diferentes moratorias y según el tipo de activo puedes hacer una actividad u otra. Si te vas a zonas pues, menos turísticas o menos explotadas, normalmente la normativa es mucho más laxa. Claro. Generalmente, transicionar de un turístico a una media estancia es siempre mucho más fácil que al revés, ¿no? En un edificio de residencial suele ser más exigente en cuanto a legislación convertirlo en turístico. Vale, tiene sentido. Vale, y entiendo que en cuanto a ubicaciones, pues siendo turístico siempre tenéis que, bueno, tienen que ser céntricas, o tenéis algunas, por ejemplo en Madrid, ¿estáis en zona centro? ¿Por dónde os movéis? Sí, en Madrid, por ejemplo, tenemos como 10 activos. Vale. Estos 10 activos operativos están todos en una zona bastante céntrica, pero luego no solamente trabajamos lo que es alquiler turístico puro y duro, hay también alquiler de corta estancia, por ejemplo en Sevilla, una de las primeras propiedades que tuvimos aquí en España. Es un edificio que no está tan céntrico, no está tan situado en el centro del casco histórico, por así decirlo, pero está enfrente del Virgen del Rocío, que es uno de los hospitales más grandes de Europa. Qué bueno. ¿no? Entonces hay un montón de gente que tiene una necesidad de hospedarse porque tiene pues alguna intervención, tiene algún familiar que está en el hospital, necesita estar una temporada por algún congreso, con lo cual al final las ubicaciones que tenemos sí que hay muchas ligadas al turismo, pero también a business y otro tipo de estancias. Qué bueno, qué bueno. Y en cuanto a, o sea, antes me contabas, ¿no? Que vosotros pues tenéis
muchas exigencias en cuanto al diseño de los edificios, bueno, posicionamiento de marca, etcétera, etcétera. ¿Qué buscáis o sea, entiendo que no todo vale, ¿no? para operar un edificio de Lime Home, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos pues, en cuanto a diseño. Bueno, cuéntanos un poco más qué criterios seguís para la definición de este producto. O sea, nosotros buscamos, en general, cuando buscamos una nueva oportunidad, hay muchas cosas que tenemos en cuenta, como puede ser, por ejemplo, la ubicación. Pero generalmente nos sentimos cómodos o tenemos un modelo que soporta la operación prácticamente en cualquier lugar, ¿vale? Por eso estamos presentes en tantos países. Ahora, desde el equipo de aquí de España, gestionamos también Portugal, formando un equipo de Iberia. Y al final también aprendemos un poco de lo que los huéspedes saben que funciona o les gusta, ¿no? Y nos transmite un poco más. Los edificios que buscamos, pues que sean, por ejemplo, compatibles con la instalación de nuestros sistemas de accesos, que tengan ciertos niveles de aislamiento acústico, que tengan ciertas calidades en los acabados y materiales, espacios de zonas comunes. En fin, ¿Se utilizan en turístico también los espacios de zonas comunes? O sea, sí, que sé que es muy común en Flex, sí. pero no sé si en turístico es algo que... Sí que es verdad que nuestro cliente también, por su naturaleza a lo mejor más digital, pues puede valorar mucho tener un saloncito con unos sofás para quedarse a trabajar a lo mejor después del checkout si puede, o a lo mejor antes del check-in en lo que preparan su habitación. Tener una zona a lo mejor más de esparcimiento pues para tomar un café tranquilamente, si tienen que tener alguna reunión, algo así. Son espacios que se utilizan también bastante. ¿Tenéis mínimo de estancia o desde un...? En turístico es desde una noche, ¿vale? Y bueno, pues el máximo depende de lo que se necesite, ¿no? Claro, pero, bueno, cuanto más mejor, ¿no? Exacto. no hay límites. En turístico la clave es siempre llenar lo máximo posible y tener ocupaciones muy altas. Qué bueno. ¿Y cuál sería vuestro cliente ideal pues, en cuanto a edad, tipología de cliente? Al final, lo que nosotros encontramos es que cada vez más se abre el abanico de gente que demanda este tipo de servicios, ¿no? Antes, no sé, pensar en alguien de la edad de nuestros padres, que sean edades parecidas, y llegar a un sitio donde a lo mejor no tiene una recepción física o no tienen una persona ahí que les atiende y demás, era algo que podía ser una barrera para este tipo o esta parte de la población. Hoy en día vemos que esta discriminación digital ya no existe, ¿no? Entonces, tenemos gente de prácticamente todas las edades que valora mucho el no tener que estar haciendo esperas en la recepción, el prácticamente llegar, saber que entro, que este es mi código, voy directo a mi habitación, que tengo un soporte 24/7 y aunque no tenga una persona ahí abajo en recepción, tengo a alguien que habla 4 idiomas por teléfono en cuanto le llamo, ¿no? Entonces, al ¿Tenéis final, mucho cliente extranjero? Tenemos mucho cliente extranjero, aumenta mucho obviamente en las propiedades más turísticas, pero sí, hay mucho cliente extranjero y en las que son más a lo mejor de negocios o como la que te he comentado de Sevilla, pues hay más nacionales, ¿no? Pero Qué sí. bueno. ¿Y conseguís recurrencia de clientes? Es decir, un cliente que ha alquilado en Alemania con Lime Home, vuelve a España con Lime Home, ¿podéis medir Sí, eso? nosotros tratamos de tener un producto homogéneo, ¿no? Dentro de lo que permite, pues a lo mejor el portfolio, las características de los edificios o las ubicaciones, tratamos de tener un mobiliario similar, una atención al cliente similar, un viaje de cliente, ¿no? A nivel de, oye, ¿qué correos recibo? ¿Cómo funciona el sistema de accesos? ¿Cuál es la clave de internet? ¿O cómo funciona? Total. Tratamos de homogeneizar toda la experiencia del cliente. Qué bueno. Obviamente hay mucha dependencia de los canales de venta, pues Booking, Airbnb, ¿no? Porque tienen una cuota de mercado muy importante. Claro. ¿Trabajáis con alguno de ellos? O... Sí, trabajamos con todos estos canales. Pero luego aparte diseñamos nuestro propio programa de fidelización para gente que es más recurrente, ¿no? Y sí que notamos que al final la gente que viene, que lo prueba, que prueba la experiencia a lo mejor pues de acostumbrado a viajar en hoteles y prueba un apartamento más equipado, más amueblado, a un precio muy similar, pues prefiere este producto y repite. Qué bueno, qué bueno. Sí, sobre todo ahora también post-COVID, que yo creo que ha sido de las pocas cosas buenas, pero que creo que también ha habido muchas. El concepto de teletrabajo, ¿no? O sea, yo tengo amigas de Estados Unidos que se vienen un mes a Madrid a teletrabajar, ¿no? Y aquí, pues, al final viven pues de alquilar un apartamento turístico, ¿no? Entonces, bueno, que eso también entiendo que eso ha ido bien en ese sentido. Para aumentar la estancia, sobre todo. Una cocina también, que hay muchas veces que cuando viajas tanto por trabajo, pues no te apetece siempre comer fuera, te apetece cocinarte a lo mejor algo un poco más sano, pues tienes la posibilidad. Muchos de nuestros apartamentos a lo mejor tienen terraza o patio, con lo cual puedes también tener otro tipo de vida social y por supuesto un entorno preparado para trabajar. Está claro, qué bueno, qué bueno.
Saltando un poco más a... Decíais que trabajáis en varios países, no sé ya ni cuántos son. Sí. ¿Cómo lleváis la internacionalización dentro de la empresa y qué diferencias encontráis entre unos países y otros? Pues ahora mismo hay como tres equipos. Un equipo que lleva la región de Centro Europa, el equipo italiano, que es un equipo más chiquitito que ha empezado la operativa hace poco, ¿Vale? y nosotros, que es Iberia, que gestionamos España y Portugal, ¿no? Hay como estos tres oficinas, por así decirlo, y luego una central que lleva pues muchos temas centralizados como a los proyectos, ¿no? Como puede ser pricing, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, luego a nivel mercado hay, como te digo, tratamos de homogeneizar bastante. Hay mucha cultura de compartir, hay intercambios entre pues, todos los homólogos, por ejemplo, en mi caso de operaciones, compartir qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que no, qué retos tienes, ¿no? Y luego hay pequeñas diferencias operativas, a lo mejor que te adaptas, pues temas de mantenimiento, que haya normativas diferentes en cada país, inspecciones turísticas, urbanísticas, etc., etc., que funcionen también diferente y tengas que cumplir con esto, que es donde sí que necesitamos un poco más de expertise local. Claro, y en cuanto a demanda, ¿es proporcional a lo que se espera del país? Por ejemplo, España es un país súper turístico, pero sin embargo, si te vas a, no sé, Luxemburgo, que no tengo ni idea, Sí. pues ¿esperáis menos demanda de ciertas localizaciones o tratáis de, bueno, entiendo que tratáis de extraer el máximo de cada una de ellas, ¿no? Pero ¿notáis mucha diferencia en este sentido en cuanto a... O sea, al final sí que es verdad que hay veces que hay demanda diferente. Por ejemplo, la cuota de ocio y trabajo, viajeros de negocios, ¿no? O de ocio en España tiene más peso el ocio, mientras que en Alemania, por ejemplo, hay mucho viajero de business o de negocios. Luego también depende de las ubicaciones. Como te he dicho, hay activos que están frente a un centro de convenciones, entonces vas a tener mucha gente ligada a esto. Otros que están en la zona de un casco histórico de una ciudad estarán puro al turismo, ¿no? Total. Al final nosotros evaluamos cada una de las oportunidades. Tenemos edificios en el centro de Madrid, tenemos edificios como este de Sevilla, que te digo que está en las afueras, ¿no? Para un hospital. Pero también estamos aquí en España, en Haro, por ejemplo, en La Rioja, que es un pueblito pequeño y que es más de turismo de interior, ¿no? Y Qué bueno. muy relacionado al vino. Entonces, es un modelo que funciona en todos los sitios. Cada cliente tiene unas expectativas ligeramente diferentes, Claro. también dependiendo de la ubicación. Lo tratamos de cumplir y satisfacerlos en todos lados. Total. Y todas van bien, que es lo importante, ¿no? Y todo va bien, efectivamente. Qué bien, me alegro mucho. Bueno, saltando a una de las últimas preguntas que siempre la tenemos como obligatoria, ¿no? El cómo aplicáis innovación o cómo aplicáis tecnología, si es que Sí. la aplicáis, dentro de la cadena de valor de Limehome y, bueno, que nos cuentes un poco en qué puntos y cómo. Pues mira, nosotros a nivel tecnología, desde Central, invertimos mucho en tema de pricing, por ejemplo. ¿Vale? Todo esto lo gestionamos internamente con algoritmos internos que van modificando los precios, pues dependiendo del calendario de eventos, de la competencia, de la demanda, de cuántas reservas has tenido, ¿no? Del ritmo al que se venden las habitaciones. Y luego también a nivel interno, por ejemplo, tenemos todo lo que es un software de gestión propio para gestionar mantenimientos, limpiezas, lavandería, proveedores, etc. etc. Y esto es como un poco lo que hay por detrás, ¿no? Lo que ve el cliente es una experiencia totalmente digital. Si no quiere o no nos necesita, no tiene que hablar con nadie, no tiene que esperar a nada. Si desea Estos son los interaccionar... clientes ideales, ¿no? Los que hacen... Sí, hay de todo. tornillos Hay solos. gente que quiere saber alguna recomendación local para ir a cenar y hay gente que lo que quiere es no tener que esperar porque tiene una reunión a los 2 minutos, quiere que la habitación esté lista Claro. a la hora y ya está, ¿no? Entonces nosotros tenemos lo que se llama el Guest Hub, que es como un portal donde encuentras toda la información de tu estancia, recomendaciones, etc. etc. Por supuesto tenemos también atención al cliente 24/7. 24/7. 24/7 Ostras. en varios idiomas, dependiendo de los mercados, pero bueno, español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, y al final toda la expectativa de, oye, no vas a tener que hacer un check-in cuando llegues y haya una cola eterna, sino que lo puedes hacer digitalmente, escanear tu DNI, poner tus datos y llegar y tener todo mucho más, la transición mucho más ligera, ¿no? Que tener que esperar frente a una recepción, con lo cual... Totalmente. Es un poco donde invertimos en la innovación y luego cada vez pues ir ofreciendo más servicios adicionales que puedan necesitar los huéspedes. Qué bueno, qué bueno.
Oye, pues vamos, que sois una empresa bastante innovadora, joven Sí. y además, bueno, líderes dentro de vuestro sector. Yo por lo menos, bueno, te contacté porque os veo en todas partes y bueno, pues os deseo lo mejor para este 2024. Muchas gracias. Por finalizar, otra de las preguntas obligatorias. Sí que nos gustaría, Javi, pedirte un nominado. Vale. Y bueno, que nos comentes por qué recomiendas a esta persona pues venir Sí. aquí a que nos cuente un poco. Genial. Pues mira, había pensado en Miguel. Miguel es el VP de operaciones de Bibla. Vale, que conozco la empresa. ¿Conoces la empresa? Qué bueno, sí. Bueno, pues Bibla, como conoces, se dedica a la Brutal. venta y gestión y crea una comunidad en torno a lo que son propiedades pues bastante chulas, como casas, villas, en zonas de esquí, de playa y Total. demás. Y lo venden por partes a diferentes propietarios para hacer uso y disfrute Muy buen de ello. modelo. Sí. Creo que es algo diferente. He visto los episodios y no teníais nada de este sector, así que para ahí va mi recomendación. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Javi. Miguel, te esperamos aquí para el siguiente. Eso es. Y nada, ya vendrás en unos meses otra vez a contarnos pues todos los éxitos que tenéis, que seguro que son muchos. Claro que sí. Muchas gracias, Marta. A ti. Hasta luego.